If not us, then who? Para mí es artístico, un arte, porque no son solo líneas, tiene un significado que va más allá de solo líneas. Para mí la historia es algo que no se debe olvidar nunca. Seguimos la historia. Sí. Hay una necesidad de trabajar sobre la cultura. Fuertemente hay una necesidad. El gobierno siempre va y sale y dice, no, en Panamá tenemos una ley que protege a los indígenas, pero cuando te vas a la práctica, y el ejemplo está clarito, el mismo sistema educativo no está diseñado para que los pueblos indígenas se mantengan como tales. A la escuela, en la escuela, dentro de los perímetros de la escuela, en el salón no se podía hablar en Bená. Hay muchos niños que no hablan el Bená. Lo que estamos tratando, intentando de rescatar aquí es precisamente esa conexión con la identidad. Es una comunidad, al estar cerca de la carretera, recibe mucha presión de otra cultura, el cambio en la educación, porque en muchos años solo se ha enseñado en el español y no en el idioma. Y ese valor lo que estamos tratando es de recuperarlo con los niños. Vamos a tenerlo de recuerdo. De recuerdo, vamos a subir por el Facebook. Todo aquí tejen, aquí toda la comunidad somos artesanos. Así como uno que es madre, cuando ya las hijas van creciendo, uno la va motivando a hacer el arte también. El bosque es muy importante para nosotros, la cultura, porque el bosque es nuestro, como madre. Mija da jahangra ena huru dewane ya daiwa huru panana vena chungara ya daiwa unusu da mea. Bueno, hang chungara da jana tu de aurudita porque hangdru da jana ne kapunu vena. Causa que nama kudata porque nangra ijira chipari barabu vena me. Bangwa ijira nangna taja widi buta cibaria tu tadi saya buta mabura tu tai de ya mau necesitado mau ver mau permiso de mau tu ya tu ya Para mí es importante porque estamos extrayendo la madera y de eso vemos, gastamos algún pequeño recurso no grande para ir a la escuela, nuestros hijos. Se va a mantener como un árbol de protección para las quebradas. Así que mejor es dejarlo quieto, que siga reproduciendo como semillero. Donde hay comunidades indígenas, hay bosques en pie. Significa entonces que tenemos una receta para seguir contribuyendo y mantener estos bosques. Y ahora vemos que todo, la naturaleza como que lo están devastando. Por eso nosotros ahora como grupo estamos reforestando y eso es nuestra visión ahorita. Por eso estamos aquí, como grupo de mujeres en Bená.
La generación que viene subiendo necesitamos educarla de manera como no han educado nuestros ancestros con el bosque. Por el tema de los diseños, el material que se usa, todo tiene que ver con el bosque. Forma parte también de ese conocimiento que se está transmitiendo en nosotros mismos. Pero como dicen nuestros abuelos, si desaparece el pueblo indígena del bosque, el bosque va a desaparecer.